25 misterios de Israel que los científicos no pueden explicar. Israel es una de las tierras con mayor historia del planeta, una historia de más de 3.000 años. Es un lugar que es cuna de las 3 religiones monoteístas: cristianismo, judaísmo e islam. Este lugar también fue parte del Imperio Romano, vio caer imperios, persecuciones, hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo. Israel es el lugar donde se inventó el riego por goteo, donde el 45% de los adultos tiene educación superior. Tiene el Muro de los Lamentos y lo que queda del segundo templo de Jerusalén, destruido por el emperador Tito y los romanos en el año 70. Pero, ¿qué misterios albergan estas milenarias tierras? ¿Cuál es la población extinta de humanos Homo Nesher Ramla, que vivían en lo que hoy es Israel? ¿Existen pruebas físicas actuales en Israel sobre el lugar donde Jesús caminó sobre el agua? ¿Qué son las misteriosas tumbas de hace 4.000 años en Galilea que cambiaron la historia? ¿Qué pasó con el último emperador judío? ¿Qué ocurrió realmente en Masada con los últimos rebeldes judíos? ¿Dónde está el arbusto ardiente? En Israel se encuentra la tumba familiar de Jesús. Hoy te hablaremos de estos y otros misterios de Israel que los científicos no pueden explicar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterioso montículo donde Jesús caminó sobre el agua. Investigadores israelíes realizaron un descubrimiento arqueológico que podría revelar secretos sobre el milagro de Jesús cuando caminó sobre el agua. El profesor de la Universidad de Tel Aviv, Marco Shmuel, reveló a la revista de Arqueología Náutica información sobre un gigantesco montículo de piedras en el mar de Galilea, lago Kinneret. Este antiguo y misterioso montículo de piedras es grande, y cuando llega el verano, la parte superior de la estructura sobresale en el agua, dando lugar de descanso a cientos de aves en el lago. Este descubrimiento generó debate internacional entre diversas comunidades, ya que no tardaron en hacer teorías. Una de ellas sugiere que cuando sucedió el acontecimiento del relato bíblico en el que Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea y luego caminó sobre el agua para encontrarse con sus discípulos, en realidad pudo haber caminado sobre esta plataforma de piedras gigantes. Número 2. Atlit Yam. Se trata del sitio arqueológico marino que tiene entierros humanos in situ. Hablamos de una ciudad fantasma salida del Neolítico, que yace a 8 y 12 metros bajo el nivel del mar. Fue descubierta apenas en 1984 frente a la costa de Atlit, en Israel, y hasta ahora es la mayor evidencia de un asentamiento prehistórico. Sus habitantes formaron una comunidad muy avanzada para su época, desarrollaron la agricultura, la pesca y eran capaces de construir con cierta complejidad. Sin embargo, entre los esqueletos encontrados, muchos mostraron signos de mala salud y rastros de tuberculosis. Esto lo convirtió en la evidencia más antigua de esta enfermedad. ¿Cómo terminaron bajo el mar? Se cree que la ciudad fue abandonada repentinamente debido a la cantidad de peces almacenados que se encontraron. Tiempo después, un estudio vulcanológico indicó que hace 8.500 años hubo erupción volcánica en el monte Etna, causando un tsunami de 40 metros de altura en las fechas que la ciudad fue abandonada. Número 3. La población extinta de humanos, Homo Nesher Ramla. En 2021, en la cantera de Nesher Ramla, se hizo el hallazgo de restos de un grupo humano que hasta el momento era desconocido, el Homo Nesher Ramla. Expertos aseguran que el espécimen podría ser un neandertal que emigró desde Europa o, por lo menos, un pariente muy cercano. Según estudios, estos individuos vivieron entre el año 140.000 a.C. y el año 120.000 a.C. Exhiben una combinación de características neandertales, aunque poseen rasgos más primitivos, lo que los convierte en un eslabón perdido fascinante, una especie o subespecie completamente nueva de nuestro pasado. Además, se encontraron más de 6.000 herramientas de piedra en el sitio. Por este motivo, los científicos interpretaron esto como evidencia de interacciones culturales entre las poblaciones de Nesher Ramla y el Homo sapiens. Número 4. El enigma de los manuscritos del Mar Muerto. Cerca del Mar Muerto, entre 1946 y 47, un pastor beduino llamado Mohamed Dibe caminaba junto a sus primos cuando accidentalmente cayó dentro de una cueva y se encontró con algo asombroso. Frente a sus ojos tenía antiguos manuscritos que, misteriosa y perfectamente, estaban conservados dentro de frascos. Esa zona se quedó bautizada como Qumran. El descubrimiento de Muhammad marcó el inicio de una búsqueda sin precedentes. Entre 1947 y 1956,
Se lograron reunir más de 981 manuscritos diferentes y miles de fragmentos, escritos en hebreo, arameo y griego, que datan entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Casi todos se conservan en el santuario del libro que se ubica dentro del Museo de Israel. Estos textos bíblicos no solo contienen apócrifos, escritos y documentos que confirman partes exactas del Antiguo Testamento, sino que también muestran variaciones textuales y otros textos que nos brindan más información sobre cómo era la vida religiosa y política en esa época. Lo que hace a estos manuscritos más misteriosos es el secreto de su preservación, una combinación de factores casi inexplicables entre el clima árido de las cuevas, la oscuridad total y la composición química de los pergaminos de cuero y papiro, que de alguna manera se mantuvieron intactos durante 2 milenios. Lo cierto es que es una preservación casi milagrosa, lo que desafía las leyes naturales de la descomposición. Número 5. Una enorme estructura en el Mar de Galilea. En el Mar de Galilea, al norte de Israel, se han encontrado varias estructuras misteriosas. Entre ellas se incluyen un monumento con forma de luna y una rueda de piedra enorme. La rueda de piedra está hecha con rocas de basalto y tiene un diámetro de 70 metros, es decir, mayor que la longitud de un Boeing 747, casi 10 metros de altura y un peso aproximado de 60.000 toneladas. Se cree que tiene entre 2.000 y 20.000 años de antigüedad. Los expertos suponen que la estructura fue construida en tierra por el hombre, pero que luego de un terrible terremoto terminó bajo agua. Además, creen que solo una sociedad muy avanzada podría ser capaz de fabricar esta gigantesca estructura. Las técnicas y herramientas requeridas no pudieron pertenecer a una cultura primitiva. Número 6. ¿Dónde se encuentra el Mar de Galilea? El Mar de Galilea se conoce como Lago Tiberíades o Kinneret. Se encuentra ubicado en el Valle de Jordán, hacia el noreste de Israel, entre la región de Galilea y los Altos del Golán. Está formado por la separación de las placas africana y arábiga, una zona con gran actividad volcánica. Su importancia histórica, religiosa y ahora arqueológica lo convierten en un punto focal de misterios que aún esperan ser desentrañados. Es un lugar donde la historia bíblica se encuentra con la arqueología moderna y donde las leyendas cobran vida. Número 7. Ruhum el-Hiri, el Stonehenge de Israel. Ruhum el-Hiri, o montón de piedras del gato salvaje, es un impresionante complejo megalítico de 4 círculos concéntricos de piedra, con un montón de rocas apiladas en el centro, el Stonehenge de Israel. Se trata de una formación masiva de 42.000 rocas de basalto, con unos 150 metros de diámetro y 4.6 metros de altura en su centro, llegando a pesar unas 40.000 toneladas. Los expertos afirman que pertenece a la Edad del Bronce, entre el 3000 y el 2700 a.C. Sería la misma época en la que se levantaron las pirámides de Egipto. El Ruhum el-Hiri se basaba en una alineación de la estructura con el solsticio solar y el equinoccio, lo que pudo haber servido para adorar Tammuz e Ishtar, los dioses de la fertilidad, y para agradecer por toda la buena cosecha del año. Sin embargo, en un estudio publicado en 2024, se refutó cualquier uso astronómico del sitio. Número 8. Los tesoros de Nahal Mishmar. Pesach Bar Adon fue el arqueólogo israelí que en 1961 se encontró con un tesoro lleno de objetos de la Edad de Cobre dentro de una cueva ubicada en el lado norte del Nahal Mishmar, un pequeño arroyo estacional en el desierto de Judea. Desde ese día se le conoce como la Cueva del Tesoro. Este tesoro tenía aproximadamente unos 440 objetos decorados, fabricados con cobre, bronce, marfil y piedra. También unos 100 cetros, 240 cabezas de masa, cuernos de polvo, 5 coronas, armas y herramientas. En la creación de la mayoría de estos objetos de cobre se utilizó una técnica conocida como el proceso de cera perdida. La datación por carbono 14 dio alrededor de 3500 Anno Domini, en el año del Señor, por lo que son los primeros usos conocidos de esta compleja técnica, y estos los objetos de cobre más sofisticados y antiguos hasta la fecha. Número 9. El Templo de la Edad de Cobre. Es un edificio gaussiano del año 3500 a.C., que se encuentra hacia el occidente del Mar Muerto. Este templo fue descubierto en 1956 durante un estudio arqueológico de la región. Todo el complejo del templo estaba rodeado por muros de piedra a una considerable altura. Esta gran estructura se adaptaba perfectamente a la topografía. En este elaborado y conservado templo se han encontrado restos de ofrendas, altares y otras evidencias de rituales, pero no se ha podido identificar a la deidad que adoraban. Los científicos creen que una sociedad bien organizada, religiosa y compleja, usó el templo en distintos periodos de tiempo limitado como un lugar para diversos rituales y peregrinación. Algunos científicos han sugerido que el tesoro del Nahal Mishmar
pertenece al culto del templo, es decir, una colección única de los equipos que usaban para rituales en este santuario, y que por alguna razón lo escondieron para no ser encontrado, pero aún no hay evidencia concreta que lo compruebe. Número 10. La tumba perdida de los Macabeos. La familia Macabeo sin duda tiene una gran historia, pero más grande es el misterio arqueológico que resulta el paradero de su tumba. Algunos escritos antiguos dicen que la tumba Judas Macabeo, su padre Matatías, su madre y sus hermanos, se construyó en su ciudad natal, Modi'in. Esta tumba es descrita en fuentes contemporáneas como un magnífico e imponente monumento helenístico, que incluye pirámides y barcos de piedra tallada, y que podía ser visto por marineros desde el mar Mediterráneo, a 18 millas de distancia. Sin embargo, hace más de 140 años, viajeros, clérigos y eruditos entusiastas han estado buscando el sitio de la tumba. En las afueras de Modi'in hay un letrero en inglés y hebreo que dice Tumbas Macabeas, apuntando a un camino que conduce a unas 20 tumbas de piedras cortadas en una ladera cercana. Pero, aunque no se sabe con precisión quiénes fueron enterrados en estas tumbas, se tiende a afirmar que no se trata de los Macabeos. Número 11. ¿Quiénes eran los Macabeos y cómo fue su levantamiento? Los Macabeos fueron una familia de líderes judíos de gran importancia en el siglo II a.C. Sus miembros fueron capaces de empezar y consolidar una revuelta contra el imperio seleucida. Y es que la comunidad judía estaba siendo gravemente oprimida. Se les prohibía sus creencias religiosas, profanaban sus templos, incluso los obligaban a adorar a dioses griegos. Esta persecución inclemente forzó una rebelión. La familia de Matatías, un sacerdote de Modi'in, y sus hijos, principalmente Judas Macabeo, fueron la chispa que encendió la lucha por la libertad. Los Macabeos combatieron utilizando tácticas de guerrilla, lo que les sirvió para conseguir una serie de victorias clave para tomar Jerusalén y purificar el templo. De este evento, hoy se celebra la festividad de Hanukkah. Número 12. Las misteriosas tumbas de hace 4000 años en Galilea, que cambiaron la historia. El descubrimiento de unas tumbas de hace 4000 años en la región de Galilea ha revelado una nueva perspectiva sobre las sociedades antiguas y la forma en que se estructuraban. Estas tumbas, que datan de la Edad del Bronce Medio, poseen un tamaño inusual y objetos de mucha riqueza. Encontraron una gran cantidad de artefactos, desde cerámica elaborada, armas, joyas e incluso restos de animales. La cantidad de riquezas hacen suponer que las personas enterradas eran de alto estatus social. El misterio en la opulencia de estas tumbas y lo que esto nos revela sobre la sociedad de esa época. Los patrones de sepultura y los bienes funerarios sugieren una cultura avanzada para su época, con complejas creencias sobre la vida después de la muerte y una sociedad con distintas clases sociales. Número 13. ¿Qué es un dolmen? Un dolmen es un tipo de monumento megalítico, generalmente una tumba, que consiste en grandes piedras ubicadas verticalmente, ortostatos, las cuales sostienen, a modo de techo, una o más losas horizontales. Son comunes en muchas partes del mundo y en Israel, particularmente en los altos del Golán, hay miles de ellos. Es decir, muchas de las tumbas que hemos mencionado de otras antiguas estructuras en Israel son lo que se conoce como dólmenes. El misterio con los dólmenes es cómo las sociedades antiguas lograron mover y colocar estas enormes rocas en Israel y alrededor del mundo con la tecnología de su época. Aunque se cree que la mayoría son tumbas, a veces tienen propósitos para rituales o astronómicos. Cada dolmen es un monumento silencioso al ingenio y creencias de nuestros ancestros, un enigma de ingeniería con propósito. Número 14. El misterio de la cueva de Sedecías. La cueva de Sedecías o el rey Salomón es un misterioso sistema de túneles y cuevas que se esconde debajo de las calles de la vieja ciudad de Jerusalén. Esta inmensa estructura de piedra caliza se extiende por unos 20.000 metros cuadrados. Es un laberinto subterráneo con una historia legendaria. Su propósito, tamaño y origen son muy misteriosos, además de las extrañas formaciones geológicas que contiene. También se cree que de aquí se extrajeron piedras para la construcción del segundo templo de Jerusalén. Adicional a lo dicho, la cueva tiene una fuente de agua subterránea que gotea constantemente. Nada más el origen y el flujo de esta agua son un misterio, ya que no parece estar conectada con alguna fuente de agua. Número 15. ¿Quién fue Sedecías de Judá? Sedecías Judá fue el último rey antes de la invasión del Imperio Babilónico. La verdad es que el reinado fue una época turbulenta, marcada por una gran inestabilidad política y social, donde la amenaza de Babilonia era creciente. Según la historia, Sedecías se rebeló contra Babilonia a pesar de las advertencias del profeta Jeremías. Esto fue el detonante del asedio y la inevitable caída de Jerusalén en el 586 a.C. Sedecías trató de escapar durante el asedio, pero lo capturaron en las llanuras de Jericó. Luego sería llevado ante Nabucodonosor, quien tomó la vida de sus hijos al frente de él y luego lo cegó. Finalmente fue llevado a Babilonia como un trofeo de guerra.
Su trágico destino marcó el fin del reino de Judá y el comienzo del exilio babilónico. Número 16. Las anomalías de plata en el periodo del Segundo Templo de Jerusalén. A lo largo de los años, arqueólogos han encontrado anomalías en la cantidad y la procedencia de la plata utilizada durante el periodo del Segundo Templo de Jerusalén. Esto ha generado un gran misterio en una de las épocas más importantes para los judíos. Si bien la plata era un material de gran valor que se utilizaba para producir monedas, joyas y hasta objetos de rituales, en el periodo del Segundo Templo se encontró una cantidad mucho menor de lo esperado. Además, su origen queda mucho menos claro. Una de las teorías predominantes sugiere que el control del suministro de plata era controlado por potencias externas o de élites muy específicas, lo que hace difícil encontrar un rastro. Por otra parte, también existe la posibilidad de que gran parte de la plata se reciclara constantemente por la poca disponibilidad o que las minas de plata explotadas en la época no tuvieran una producción que pudiera satisfacer la demanda. Número 17. ¿Qué es el periodo del Segundo Templo? El periodo del Segundo Templo abarca la historia judía desde la construcción del Segundo Templo en Jerusalén, en el 516 a.C., hasta que fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Esta fue una de las épocas de mayor importancia religiosa, política y cultural para los judíos. Hubo una gran evolución en la que se desarrollaron varias ramas de la religión, como los fariseos, saduceos y esenios. Además, se escribieron muchos de los textos bíblicos y apócrifos. Aunque el dominio extranjero siempre estuvo presente, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos, hubo numerosas rebeliones y conflictos. Finalmente, con la destrucción del Segundo Templo se acabó esta era y comenzó la diáspora judía que nunca terminaría. Número 18. El misterio de manuscritos del antiguo Talmud, tipo cristianos, escritos en arameo. Uno de los temas que genera más misterio y debate son los manuscritos en arameo con un estilo demasiado similar al Talmud, aunque el contenido tiene una inclinación más pronunciada hacia el cristianismo. Es una mezcla extraña en la que nadie termina por ponerse de acuerdo. A diferencia de los manuscritos del Mar Muerto, claramente judíos, estos presentan ideas que desafían cualquier clasificación tradicional. Es complejo de interpretar, su propósito es debatible y su origen aún debe determinarse. Y es que el arameo era un idioma muy común en la región durante la época de Jesús. Además, muchos de los primeros cristianos eran judíos, lo que complica la distinción. Estos manuscritos generan varias preguntas fundamentales sobre cómo era realmente la relación entre el judaísmo y el cristianismo en sus etapas más tempranas. Son una prueba de la complejidad de la evolución religiosa en la Tierra Santa. Número 19. El misterio del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de esos grandes misterios bíblicos que probablemente nunca se resuelva. En la Biblia se describe como un cofre sagrado de madera de acacia recubierto de oro, el cual contenía las tablas de los mandamientos entregadas a Moisés por Dios, la vara de Aarón que floreció y un poco de maná. Por esa razón se convirtió en el objeto más sagrado de los antiguos israelitas, el mayor símbolo de la presencia de Dios. Después de que el primer templo fuera destruido por los babilonios en el 586 a.C., el arca desapareció de los registros históricos y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Hay innumerables teorías. Una de ellas plantea que fue robada y llevada a Babilonia, otra que fue escondida por los sacerdotes del templo antes de la invasión, y otras que fue destruida. A pesar de las expediciones y de las investigaciones, no hay ninguna prueba arqueológica concluyente de su existencia o paradero. Número 20. Un antiguo mosaico cerca del Mar de Galilea que muestra a Jesús. Volviendo al Mar de Galilea, no hace mucho tiempo se descubrió un antiguo mosaico que, según algunos, representa a Jesús. Un grupo de arqueólogos desenterró un mosaico que representa una escena bíblica. Lo hallaron en las ruinas de una sinagoga, en el Jukot. Se calcula que tiene más de 1500 años. Entre las figuras en el mosaico destaca un hombre con barba y vestido con túnica. Muchos coinciden que se trata de una representación de Jesús. El misterio es la interpretación misma, y es que las representaciones de Jesús en el arte cristiano primitivo son muy raras y bastante ambiguas. En pocas palabras, el mosaico de Jukot es un rompecabezas a simple vista, y su significado está abierto a debate. Otro más en las cercanías del Mar de Galilea. Número 21. Masada, el lugar donde los últimos rebeldes judíos murieron resistiéndose al Imperio Romano hasta el año 74. Masada es un lugar donde la resistencia inquebrantable dejó paso a la tragedia. Era el año 73 o 74 después de Cristo, cuando los rebeldes judíos eligieron este lugar para su última lucha contra el Imperio Romano. Un grupo de judíos y sus familias se refugiaron en Masada, tras destrucción del Segundo Templo. Allí lograron resistir casi 2 años de asedio por parte de las poderosas legiones romanas, las cuales tuvieron que construir una rampa de asalto para llegar a la cima.
El misterio es el final de la batalla. Según el historiador judío Josefo, cuando los romanos finalmente irrumpieron, encontraron a casi 1000 defensores muertos por sus propias manos, lo que significa que habrían preferido renunciar a la vida antes que ser esclavos y forzados a tener otras creencias. Número 22. Har Karkom, el arbusto ardiente. Para muchos, Har Karkom es el sitio más importante, incluso que el tradicional monte Sinaí, ya que podría ser el verdadero lugar donde Dios se manifestó en el arbusto ardiente y le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Lo cierto es que la abundancia de artefactos y la forma del terreno coinciden con algunas descripciones bíblicas del monte Sinaí. Sin embargo, muchos académicos sostienen que son suposiciones sin ningún respaldo y que la ubicación del monte Sinaí es un misterio que probablemente nunca se resolverá. Pero la posibilidad de que un lugar tan significativo de la historia bíblica haya permanecido oculto a simple vista durante milenios es increíble. Número 23. El misterioso Mar Muerto y sus socavones. El Mar Muerto es un paisaje de otro mundo, uno que no solo es famoso por sus aguas hipersalinas, sino también por la proliferación de socavones. Miles de estos hundimientos, algunos tan grandes como campos de fútbol y con docenas de metros de profundidad, siguen apareciendo en la costa del Mar Muerto. Este es un fenómeno que lleva décadas sucediendo. El motivo es complejo y surge, en parte, como resultado de la interacción humana con el medio ambiente. No obstante, la principal razón es el alarmante descenso del nivel del agua del Mar Muerto, más de 1 metro por año. Este descenso avanza gracias a la desviación de agua de sus afluentes, especialmente el río Jordán, agua que se utiliza para la agricultura y el consumo humano. Además, está el problema del aumento de las temperaturas y la evaporación natural. Cuando el agua retrocede, las capas subterráneas de sal, que fueron disueltas por el agua dulce subterránea, quedan expuestas. El agua dulce que se filtra del suelo disuelve estas capas de sal subterráneas, creando así cavidades. Cuando el techo de estas cavidades colapsa, se forma un socavón. Número 24. El osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. En 2002, un osario desató una ola de acalorados debates en todo el mundo, y es que llevaba una inscripción aramea que decía: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Si la inscripción era auténtica, ese sería el primer artefacto que mencionaba a Jesús de Nazaret, y que además confirmaría la existencia de su hermano Santiago. Por supuesto, la autenticidad de la inscripción ha sido debatida. Si bien es cierto que el osario es de la época correcta, siglo I después de Cristo, la inscripción fue declarada falsa por la Autoridad de Antigüedades de Israel, la cual acusó a su propietario, Oded Golan, de falsificar la parte hermano de Jesús. Número 25. La tumba familiar de Jesús. En 1980 se descubrió una cueva funeraria que contenía 10 osarios en Jerusalén. 6 de estos osarios tenían inscripciones con nombres que conmocionarían al mundo: Jesús, hijo de José; María, José, Mateo, María Mene y Judas, hijo de Jesús. Este descubrimiento desató una ola de teorías de todo tipo y escaló a niveles inimaginables. De hecho, James Cameron se unió al director Szymon Jakubowicz para crear el documental La tumba perdida de Jesús, en el cual popularizaron la teoría de que sí era la tumba de Jesús y que, además, se había casado con María Magdalena y tenido un hijo con ella. Israel es una tierra donde los misterios pueden estar en las profundidades del Mediterráneo o en las cimas del desierto, y no importa cuánto tiempo pase, algunos jamás podrán ser revelados. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan los 25 misterios de Israel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.